Bienvenidos a Casa del Terror, el lugar donde las historias más oscuras cobran vida. Prepárate para enfrentarte a lo desconocido. Y recuerda, aquí, el miedo siempre está a tu lado. Comenzamos. Esta noche te traigo una de las historias más perturbadoras y famosas del folclore urbano. La Niña de la Curva. Es una leyenda que ha sido contada de generación en generación, pero pocos conocen los detalles más macabros detrás de ella. Dicen que todos los caminos esconden secretos, pero hay curvas en las que el peligro no solo es físico, sino sobrenatural. Apaga las luces, sube el volumen y prepárate para una historia que te hará pensarlo 2 veces antes de conducir de noche. Comenzamos. La carretera que atraviesa el bosque de la Encantada, en un pequeño pueblo al norte de España, ha sido testigo de incontables accidentes a lo largo de los años. Es un tramo oscuro, sin iluminación, rodeado por árboles cuyas ramas parecen formar manos que se extienden hacia la carretera. Pero lo que más asusta a los conductores no son las curvas peligrosas o el aislamiento, sino lo que han visto en esa carretera. Todo comenzó hace más de 30 años, en una fría noche de noviembre. Un joven llamado Álvaro conducía su auto de regreso a casa después de una fiesta. Era tarde, y la niebla cubría la carretera como un manto denso y opresivo. Álvaro apenas podía ver unos metros frente a él, pero confiaba en conocer el camino. Al llegar a una de las curvas más pronunciadas, vio algo que le hizo pisar el freno de golpe. Una figura estaba parada en el arcén, casi invisible entre la niebla. Era una joven, vestida con un vestido blanco que parecía brillar tenuemente bajo los faros del coche. Tenía el cabello largo y oscuro, que le caía como un velo sobre el rostro. Álvaro detuvo el auto a su lado y bajó la ventana. La chica, temblando y con una expresión perdida, le pidió ayuda. «Por favor, necesito que me lleves. Vivo más adelante, cerca de la iglesia», dijo con una voz débil pero clara. Sin dudarlo, Álvaro la dejó subir al auto. Mientras conducían, notó que la chica no decía nada más. Solo miraba hacia el frente, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Intentó hablarle varias veces, preguntándole si estaba bien, pero ella no respondió. Cuando llegaron a la siguiente curva, la joven finalmente habló, pero lo que dijo hizo que el corazón de Álvaro se detuviera por un momento. Con una voz fría y monocorde, susurró: «Ten cuidado. En esta curva, aquí fue donde morí». Álvaro giró la cabeza hacia ella, pero lo que vio hizo que sus manos se soltaran brevemente del volante. El rostro de la chica estaba completamente desfigurado. Su piel parecía quemada y sus ojos eran 2 cuencas vacías. Su sonrisa, torcida y antinatural, dejaba ver dientes manchados de sangre. Antes de que pudiera reaccionar, Álvaro perdió el control del auto y salió disparado hacia el barranco. El vehículo quedó destrozado entre los árboles, pero milagrosamente, Álvaro sobrevivió. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, él seguía en shock, murmurando una y otra vez: «Ella estaba ahí. Ella estaba ahí». Desde esa noche, la leyenda de la Niña de la Curva se extendió como un reguero de pólvora. Los habitantes del pueblo decían que la joven era el espíritu de una chica llamada María Ángeles, quien había muerto trágicamente en un accidente en esa misma curva décadas atrás. Según los registros antiguos, María Ángeles iba en el auto con sus padres una noche, después de una fiesta familiar. Su padre perdió el control del vehículo en la curva y el coche se precipitó al barranco. Los 3 murieron en el acto, pero el cuerpo de María Ángeles fue el único que nunca se encontró. Desde entonces, decenas de conductores han afirmado haber visto a una joven vestida de blanco en la carretera, siempre cerca de esa misma curva. Algunos aseguran que la han recogido solo para descubrir que desaparece antes de llegar a su destino. Otros dicen que la han visto de pie en medio de la carretera, obligándolos a frenar de golpe. Pero los más desafortunados son aquellos que ignoran su presencia, porque son los que terminan estrellándose en el mismo lugar. Uno de los testimonios más aterradores ocurrió hace apenas 5 años, cuando una pareja, Raúl y Sonia, decidió tomar un atajo a través de la carretera de la Encantada para llegar a su destino más rápido. Era casi medianoche, y aunque sabían sobre la leyenda, no creían en esas cosas. Mientras conducían, comenzaron a sentir una extraña sensación, como si alguien estuviera observándolos. Sonia, que iba en el asiento del copiloto, miró por el retrovisor y por un segundo creyó ver a alguien sentado en el asiento trasero.
Cuando volteó para mirar, no había nadie, pero el frío en el ambiente era insoportable. Minutos después, al acercarse a la curva, Raúl frenó de golpe. Una joven estaba de pie en el medio de la carretera, mirándolos fijamente. Su vestido blanco ondeaba a pesar de que no había viento, y su cabello cubría gran parte de su rostro. «¿Qué haces parada ahí? ¡Te vas a matar!», gritó Raúl, bajando la ventana. Pero la chica no respondió. En lugar de eso, levantó lentamente una mano señalando hacia el barranco. Fue entonces cuando Sonia comenzó a gritar. La joven había desaparecido del camino y ahora estaba parada justo al lado del coche, con el rostro pegado a la ventanilla. Sus ojos vacíos y su sonrisa torcida se quedaron grabados en sus mentes para siempre. Raúl pisó el acelerador y logró salir de la curva, pero no antes de escuchar un susurro detrás de ellos. «No escaparán de mí». Esa noche, ambos tuvieron pesadillas durante semanas y Raúl juró nunca volver a tomar esa carretera. Hasta el día de hoy, la carretera de la Encantada sigue siendo un lugar temido por los conductores. Algunos aseguran que la presencia de la niña de la curva no es solo una advertencia, sino una maldición. Porque si alguna vez te cruzas con ella y no obedeces su advertencia, te llevará con ella al lugar donde todo terminó, al barranco donde su vida se apagó y donde el horror nunca descansa. ¿Y tú? ¿Te atreverías a conducir por esa carretera? Recuerda, la próxima vez que viajes de noche, mantente alerta, porque nunca sabes quién puede estar esperando en el camino. Ahora nos adentramos en el segundo relato de esta noche, una historia que nos lleva a un funeral como ninguno que hayas presenciado antes. Lo que comenzó como un último adiós se convirtió en una pesadilla de proporciones inimaginables. Prepara tus nervios, porque este relato titulado El funeral de medianoche te hará cuestionar qué es lo que realmente descansa en un ataúd cerrado. Comenzamos. Cuando mi tío Ernesto murió, no hubo llanto ni gritos. La familia recibió la noticia con una mezcla de alivio y miedo. Ernesto no era un hombre querido. Al contrario, su vida estuvo llena de secretos oscuros, negocios turbios y un temperamento que rayaba en lo peligroso. Sin embargo, su muerte dejó a todos con un extraño malestar que no sabíamos explicar. Su velorio, como todo lo relacionado con Ernesto, fue peculiar. La funeraria ya había sido elegida rápidamente, una de esas casas viejas y olvidadas a las afueras del pueblo, rodeada de árboles secos y un aire sofocante. Llegamos al atardecer, y desde el momento en que crucé la puerta, sentí algo raro. Había algo en el ambiente, una presencia extraña, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Las paredes eran de madera oscura y el lugar olía a humedad y flores marchitas. Pero lo más inquietante era el ataúd. Aunque estaba cerrado, parecía emanar una especie de vibración. Era como si algo en su interior no quisiera estar allí. Mi madre, mi tía y yo nos sentamos cerca del ataúd. Había pocos asistentes, solo familiares cercanos y unos cuantos amigos de Ernesto, todos con expresiones tensas. Nadie hablaba mucho, y cuando lo hacían eran susurros apresurados que se perdían en el eco de la sala. Todo iba más o menos dentro de lo esperado, hasta que llegó don Mateo, un anciano extraño que todos reconocimos como un viejo amigo de Ernesto. Se acercó al ataúd con paso firme, ignorando las miradas de los demás. Al llegar frente al féretro, susurró algo que nadie pudo entender. Luego, sacó un pequeño frasco de vidrio lleno de un líquido oscuro y lo dejó sobre la tapa del ataúd. «Con esto basta», dijo en voz baja, y se fue sin mirar a nadie. El primer incidente. Cuando dieron las 9 de la noche, el ambiente se volvió aún más extraño. El viento afuera comenzó a soplar con fuerza, y las luces parpadearon varias veces. Uno de los asistentes, un primo lejano que nunca había visto antes, sugirió abrir el ataúd para ver por última vez a Ernesto antes de enterrarlo. Mi madre se opuso inmediatamente. «Es mejor dejarlo descansar en paz», dijo, con una voz temblorosa. Pero los otros familiares insistieron. «Es tradición», dijeron. Así que, con cierto recelo, accedimos. 2 hombres fuertes se acercaron al ataúd y comenzaron a abrirlo. Cuando la tapa finalmente cedió, el silencio en la sala fue absoluto. Ernesto estaba ahí, vestido con un traje negro impecable, pero había algo raro en él. Su piel no parecía de un cadáver reciente. Estaba extrañamente fresca, como si acabara de morir. Sus ojos estaban cerrados, pero su expresión no era la de alguien en paz.
Parecía estar sonriendo, una sonrisa torcida y maliciosa que hacía que te recorriera un escalofrío por la espalda. Uno de los asistentes murmuró: «¿No parece demasiado vivo?». Fue entonces cuando ocurrió el primer incidente. Las luces parpadearon violentamente y el frasco que don Mateo había dejado sobre la tapa del ataúd cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Un olor nauseabundo llenó la sala, como carne quemada mezclada con tierra húmeda. Mi tía se llevó la mano a la boca, horrorizada, y mi madre comenzó a rezar en voz baja. De repente, escuchamos un sonido que no debería haber estado allí, un leve golpe proveniente del interior del ataúd. El caos comienza. Al principio, pensamos que había sido nuestra imaginación, pero el sonido se repitió. Golpes sordos, como si alguien estuviera tratando de salir. Mi primo intentó cerrar el ataúd de inmediato, pero algo lo detuvo. La tapa no se movía. «¿Qué está pasando?», gritó alguien, mientras el pánico comenzaba a extenderse por la sala. Entonces lo vimos. Los dedos de Ernesto se movieron. Lentamente, como si despertara de un sueño profundo, sus manos comenzaron a levantarse. En ese momento, todos corrieron hacia la salida, pero la puerta principal no se abría. Estaba cerrada con llave, aunque nadie recordaba haberla cerrado. Las luces se apagaron por completo, dejando la sala en una oscuridad absoluta. Solo podíamos escuchar los gritos de los presentes, el sonido de pisadas desesperadas y, por encima de todo, esos malditos golpes en el ataúd. De repente, las luces volvieron, pero parpadeaban débilmente. Miré hacia el ataúd, y lo que vi me heló la sangre. Ernesto estaba de pie, fuera del féretro. Sus ojos, antes cerrados, ahora estaban abiertos, pero no eran ojos humanos. Eran completamente negros, como pozos sin fondo. Su sonrisa era aún más amplia, mostrando dientes afilados que no había tenido en vida. «Siempre les dije que volvería», dijo con una voz que resonó en toda la sala, una voz que no era suya. Era más profunda, casi gutural, como si algo dentro de él hablara. El ritual incompleto. Fue entonces cuando recordé el frasco que don Mateo había dejado sobre el ataúd. Tal vez tenía algo que ver con esto. Busqué entre los restos del vidrio roto, ignorando el caos a mi alrededor, y encontré un pequeño pedazo de papel manchado con el líquido oscuro. Era un texto en latín, algo que no entendí completamente, pero las palabras ligar y proteger se repetían varias veces. Mientras tanto, Ernesto avanzaba lentamente hacia los asistentes, uno por uno. No los tocaba, pero con cada paso que daba, las personas comenzaban a caer al suelo, como si algo invisible los estuviera aplastando. Mi madre, que todavía rezaba, se desplomó junto a mí, su rostro pálido y sus ojos abiertos pero vacíos. Desesperado, corrí hacia el altar improvisado donde habían colocado velas y flores. Encendí una de las velas y comencé a leer el texto del papel, aunque no sabía si lo estaba pronunciando correctamente. Ernesto se giró hacia mí y por primera vez su sonrisa desapareció. «Eso no funcionará», dijo, avanzando rápidamente. Pero algo ocurrió. Al pronunciar las últimas palabras, la vela explotó en una luz brillante y Ernesto cayó al suelo, retorciéndose como si estuviera siendo quemado desde dentro. Cuando todo terminó, la sala quedó en silencio. Ernesto estaba nuevamente dentro del ataúd, inmóvil, con los ojos cerrados. Los asistentes que habían caído comenzaron a despertar lentamente, aunque nadie parecía recordar lo que había pasado. Sin embargo, cuando creí que todo había terminado, noté algo extraño. En el suelo, donde había caído Ernesto, quedaban marcas, como si raíces negras se extendieran desde el lugar donde estuvo de pie. Y en mi bolsillo, el papel con el texto en latín ahora estaba en blanco. Esa noche tuve un sueño. En él, Ernesto me miraba desde la curva de un camino oscuro. «Esto no ha terminado», dijo, con esa misma sonrisa torcida. Desde entonces no puedo evitar mirar por encima del hombro, porque sé que algún día, en algún momento, Ernesto volverá, y esta vez será para llevarme con él. Llegamos al tercer y último relato de esta noche en Casa del Terror. ¿Alguna vez has escuchado esa antigua leyenda sobre repetir un nombre 3 veces frente a un espejo? Tal vez lo tomaste como un simple juego de infancia o como una broma para asustar a tus amigos. Pero, ¿y si te dijera que hay una historia detrás de esa práctica?
Una historia que jamás deberías poner a prueba. Este relato, titulado El reflejo maldito, te hará pensarlo 2 veces antes de quedarte solo frente al espejo. Apaga las luces, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una advertencia, es un recordatorio. Comenzamos. Era una noche tranquila en el pequeño pueblo de San Andrés. La casa de los Herrera, situada al final de una calle sin salida, siempre había sido el epicentro de las leyendas locales. Durante generaciones se contaron historias de extrañas apariciones en sus espejos. Sin embargo, estas no eran simples historias de fantasmas, eran advertencias pasadas de boca en boca sobre los peligros de jugar con aquello que no entendemos. Todo comenzó cuando Claudia, una joven de 17 años, se mudó a la casa con sus padres. Era un hogar antiguo, lleno de pasillos largos, puertas de madera crujiente y espejos que parecían estar allí desde hacía siglos. Claudia, siendo escéptica y fanática de los desafíos sobrenaturales, se sintió fascinada por las historias que los vecinos compartían con su familia. Si repites el nombre de Lucía 3 veces frente a un espejo a medianoche, ella vendrá por ti, le dijo una vecina anciana un día mientras conversaban en la tienda del pueblo. ¿Y qué pasaría? ¿Me matará?, preguntó Claudia con sarcasmo. La anciana frunció el ceño y con una voz grave respondió: no lo sabemos, porque nadie que lo haya intentado ha vivido para contarlo. Esa noche, Claudia no pudo dejar de pensar en las palabras de la anciana. Se sintió tentada, intrigada. Era la típica adolescente que disfrutaba de demostrar que no creía en lo sobrenatural. Y este desafío parecía ser la manera perfecta de probar que todo era una tontería. Según las historias del pueblo, Lucía había vivido en la casa de los Herrera muchos años atrás, en la década de 1920. Era una joven hermosa, obsesionada con su reflejo. Pasaba horas frente al espejo, admirando su rostro y peinando su largo cabello negro. Un día, sin explicación aparente, Lucía desapareció. Los vecinos decían que su padre, en un ataque de furia, la había asesinado y escondido su cuerpo en algún lugar de la casa. Otros aseguraban que se había quitado la vida frente al espejo de su habitación después de volverse loca. Lo que todos coincidían era que, desde su desaparición, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la casa. Los espejos parecían reflejar sombras que no pertenecían a nadie, y quienes pasaban demasiado tiempo frente a ellos juraban escuchar una voz que susurraba su nombre. A las 11:45 de esa noche, Claudia preparó su habitación para el desafío. Cerró las cortinas, apagó las luces y colocó una vela frente al espejo del tocador antiguo que había encontrado en el desván. El espejo era grande, con un marco de madera tallada que parecía demasiado elaborado para el resto de la decoración de la casa. Con la vela encendida, esperó a que el reloj marcara la medianoche. Aunque al principio se sentía segura, un extraño nerviosismo comenzó a invadirla. La habitación parecía más fría y las sombras en las esquinas parecían moverse ligeramente. Cuando el reloj marcó las 12 en punto, Claudia tomó una bocanada de aire y mirándose directamente al espejo, dijo: «Lucía, Lucía, Lucía». Durante unos segundos no ocurrió nada. El único sonido en la habitación era el suave parpadeo de la vela. Claudia rió nerviosa, aliviada de que no hubiera pasado nada. «¡Qué estupidez!», dijo, dándose la vuelta para apagar la vela. Pero antes de que pudiera moverse, el reflejo en el espejo no hizo lo mismo. Claudia se quedó paralizada. Su reflejo seguía mirándola directamente, aunque ella ya estaba de espaldas al espejo. Sus ojos, que en la vida real eran marrones, ahora eran completamente negros. Y entonces el reflejo sonrió. Pero no era una sonrisa humana. Era una sonrisa amplia, antinatural, que parecía dividir su rostro en 2. «¿No querías verme?», dijo el reflejo con una voz que no era la de Claudia, sino una mezcla de susurros y gritos ahogados. El reflejo dio un paso hacia adelante, pero Claudia seguía inmóvil, sin atreverse a girarse. En un instante, las luces de la habitación comenzaron a parpadear, y la vela se apagó sola, dejando todo en la penumbra. La única luz provenía ahora del espejo, que parecía brillar con una intensidad propia. Claudia finalmente reunió el valor para girarse y salir corriendo de la habitación. Pero cuando abrió la puerta, el pasillo que conocía ya no estaba allí. En su lugar, había un corredor largo y oscuro con espejos en ambas paredes. Cada espejo mostraba una versión diferente de ella misma, algunas riendo, otras llorando,
pero todas con los mismos ojos negros y esa sonrisa antinatural. «Claudia», susurraron las voces desde los espejos, cada vez más fuerte. Corrió por el pasillo, pero parecía no tener fin. Intentó no mirar los espejos, pero era imposible. En un momento de desesperación, cerró los ojos y comenzó a gritar. Cuando los abrió nuevamente, estaba de regreso en su habitación, pero algo estaba mal. El espejo del tocador ya no reflejaba la habitación. En su lugar, mostraba un paisaje oscuro y retorcido, un lugar que no pertenecía a este mundo. Y en el centro de ese paisaje estaba Lucía. «Gracias por liberarme», dijo la figura en el espejo, extendiendo una mano hacia Claudia. A la mañana siguiente, los padres de Claudia la encontraron sentada frente al espejo, inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, pero no mostraban vida. No respondía a nada, como si su mente ya no estuviera allí. Los doctores dijeron que era un estado de catatonia inexplicable. Sin embargo, cada noche, cuando el reloj marca la medianoche, los espejos de la casa comienzan a vibrar, y en el reflejo del espejo del tocador aún se puede ver a Claudia, pero ella no está sola. A veces, detrás de ella, aparece una figura con cabello negro y una sonrisa escalofriante. Desde entonces, los nuevos dueños de la casa han reportado que los espejos tienen vida propia. Algunos dicen que, si te quedas lo suficiente frente a uno de ellos, puedes escuchar un susurro: «Lucía, Lucía, Lucía». Y así termina nuestro tercer relato del día. Recuerda, hay lugares y rituales que jamás deberían ser tomados a la ligera. Porque cuando te miras al espejo, ¿quién te dice que lo que ves es realmente tu reflejo? Esto fue Casa del Terror. No olvides suscribirte para más relatos que pondrán a prueba tu valentía. Hasta la próxima. Si puedes dormir esta noche,